¿y si vendo piedras como mascotas? Esta piedra logró venderse 1.5 millones de piezas. Si un problema no se ve, nunca se va a hacer nada con ese problema. Por lo mal que le estaba yendo a Honda con Aston Martin, estaba considerando la empresa japonesa retirarse de la Fórmula 1. La persona común y corriente no es protegida por la ley de protección de derechos de autor porque no es un autor. Hoy en Cierre de Semana, la historia de cómo una persona sumamente creativa logró vender más de 1.5 millones de piedras. ¿Y qué puedes aprender tú de este caso? Hay nuevas leyes para proteger tu voz e imagen de ser robadas por la inteligencia artificial. Te ponemos al día. También, una campaña de Gatorade captura carencias en la ciencia para ganar puntos con el mercado femenino. Una historia de congruencia en posicionamiento de marca. Y por último, el resto de los equipos de Fórmula 1 le da una enorme ayuda a Aston Martin. ¿Es esto un ejemplo de crecemos juntos o nos hundimos juntos? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este episodio de Cierre de Semana, un espacio en el que la agencia Huerco Marketing Solutions te comparte lo que estamos viendo ahí fuera de marketing, tendencias, algunas campañas, con la intención de que tú puedas capturar algún aprendizaje de ellas y aplicarlo a tu mundo, a tu proyecto, a tu vida en general, ¿no? Mi nombre es Arjan Shahani, me acompaña el día de hoy Claudia Cruz. Hola, hola. También está con nosotros David Santos. Hola, David. Hola. Y está con nosotros Carolina Treviso. Hola. Cada uno de nosotros traemos algo que compartirte. Vamos a empezar el día de hoy con la historia que nos trae Claudia. Bueno, hoy les voy a hablar de una campaña que hizo Gatorade. Utilizó a distintas figuras, entonces me gustaría que lo primero lo veamos antes de ir complementando todo esto. Ok. Bueno, vamos a ver un video. Básicamente es un video con distintas fotografías y una voz en off que nos va narrando algo que les voy a ir comentando. ¿Okay? Nuestros cuerpos son criticados desde todos los ángulos, cómo se mueven, cómo se visten, cómo envejecen. Son cuestionados, pero rara vez dan las respuestas, porque las respuestas están en lo único lugar que nadie ve. Y justo muestran un porcentaje que es solo el 6% de investigación de la ciencia deportiva se enfoca en mujeres. Entonces empiezan a hablar en distintas cosas como medio motivaciones de dónde están las respuestas, hemos observado durante décadas, como que la campaña generalmente va a señalar algo que no se ha hecho científicamente con las deportistas femeninas. Okay. Entonces me pareció bien interesante que no fue Gatorade diciendo como inspiración, sino como señalar y como hacer ese peso más de inspiracional, de que tú eres fuerte, tú puedes ser veloz, sino es, mira todo lo que ha pasado y aún así hay un 6%. Y hicieron como mucho hincapié en el 6% en la investigación. Entonces les voy a mostrar ahorita un TikTok porque no simplemente sacaron esto, sino lo hicieron en colaboración con Venus Williams, que Venus Williams es una tenista de alto rendimiento que ha tenido un desempeño muy pronunciado en su área, pues. Entonces hicieron esta combinación en la Met Gala, que se presentó Venus Williams, y Gatorade fue una de las que conectó. Entonces les voy a mostrar un video que fue de Gatorade con Venus Williams y cómo fue todo el stylist, porque se ubicó, pues sí, el color característico de naranja de Gatorade con negro. Utilizaron un poco también prendas como para mostrar en los médicos como estas hombreras grandes, y básicamente ellos estuvieron como presentes en el 6% en los anillos, en los accesorios, o sea, lo iban mencionando en todos los lugares que se podía, lo mencionaban. Entonces, me pareció bien interesante cómo lo llevaron a otro lugar que sabemos que la Met Gala es un lugar que puede ser mucho de entretenimiento, pero también puede ser muy político y puede ser un espacio donde muchos artistas han querido denunciar cosas. Entonces, me pareció como una manera muy distinta de conectar Gatorade con las deportistas femeninas, que sabemos que, pues sí, siendo yo en algún momento deportistas femeninas también sabía que hay muchas cosas que no nos dicen, muchas cosas que no nos enseñan, porque pues sí, está como muy polarizado que los hombres son los que hacen ese tipo de deportes. Más allá de que si los hombres o mujeres los que hacen el deporte, creo que el mensaje es que se ha tratado la ciencia del deporte como genérica,
como que lo que aplica para unos aplica para otros, cuando el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer es distinto. Y hago hincapié en esto porque la campaña se llama Body of Science, que también es un juego de palabras acerca de la relevancia que tiene la proyección del cuerpo, que es muy distinta a la manera en que el cuerpo es concebido por la sociedad en general, el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer. Sí. Pero aquí está hablando del cuerpo de ciencia o la cantidad de investigación que está detrás, ¿no? Y el hecho de decir oye, si nada más el 6% está enfocado en mujeres, el hecho de utilizar a una de las hermanas Williams o a cualquier mujer deportista que te hace darte cuenta muy rápidamente que, pues, evidentemente las mujeres han ido haciendo su espacio y su protagonismo dentro del mundo de los deportes, y el decir, oye, pues en la mente de nadie puede estar el hecho de que los deportes son dominados por los hombres a un 94%. No es así. Entonces creo que es muy buen uso de lo raquítico que es ese 6%, versus lo que realmente es el performance o la presencia de la mujer en el deporte, ¿no? Y no, y sí mencionaban varias cosas a lo largo de su campaña, como también en parte del embarazo, menstruación, como esas cosas que vuelvo a repetir que no se mencionan. Entonces, como que yo me quedo con esa parte de Gatorade queriendo vincularse con esta poca información que tenemos las mujeres cuando son deportistas, y como empoderando a la mujer también, como a pedir que se haga más investigación de estas cosas para el beneficio de la deportista como mujer. Porque creo que hay esas incógnitas que nunca se mencionan y Gatorade las señala, y no es, por eso iniciaba al principio de que no es inspiracional tal cual de que sí, eres fuerte, sino como sí, haces todas esas cosas, pero también nunca nos han enseñado cómo, porque pues no se había estudiado. Entonces, pues sí, me pareció muy interesante, me gustó mucho. En cuanto a estética también me pareció como muy acertado también llevarlo a la Met Gala. Y creo que pues ese era el mensaje que quería traer a la mesa, que es como cómo conectaron con una deportista y cómo lo llevaron también a otro lugar que es la Met Gala, donde es todo como mucho más exponencial y hay gente que lo va a ver y gente que lo va a consumir, y da un mensaje político, y creo que como marca, también ahorita estamos mucho, bueno, al menos yo como consumidora, espero que las marcas a veces tomen posición, y creo que esta marca está tomando una posición simplemente más allá de inspirarse, y es como, ok, yo estoy contigo porque te estoy apoyando en esa parte, llevándolo a, si un problema no se ve, nunca se va a hacer nada con ese problema. Está dando como visibilidad a un problema. Y ya, me pareció interesante. Yo creo que lo importante de cuando una marca se asocia con alguna postura, alguna crítica, alguna causa incluso, o algún tema social, lo importante es la congruencia. Y creo que es el mensaje que le quiero dar a quien nos está escuchando. Gatorade tiene ya un histórico de estarle dando un lugar preponderante a la mujer. Entonces el decir, voy a hablar acerca de la investigación con respecto a la mujer, hace sentido. Si hubiera sido de que hombres, 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 y todos los posts que te pongo son hombres, hombres, y no apoya a ninguna mujer deportista y demás, y de repente dice, me enteré hoy que la investigación acerca de la ciencia del deporte no tiene un espacio para las mujeres, haría ahí un shock. Pero creo que la mujer deportista se siente ya representada por Gatorade, y entonces está más abierta a recibir un mensaje de apoyo que no viene de la nada. Porque a final de cuentas es bien importante cuando estás asociando tu marca con un tema de índole social, pues que sea lógico y que sea congruente con lo que has estado construyendo, ¿no? Sí, completamente. Muy bien. Pues bueno, gracias, Clau. Yo les voy a platicar, en nuestro podcast hemos estado hablando constantemente acerca de el tema de la inteligencia artificial y cómo va avanzando y van cambiando las cosas a un ritmo increíble. Y ya en otras ocasiones hemos platicado acerca de que primero la realidad sucede y luego la legislación trata de alcanzar a esa realidad. Y eso sucede en todos los ámbitos, pero en los temas que tienen que ver con tecnología, pues muchísimo más. Sí. Toma nada más recordar alguno de los Senate hearings en donde invitaban a Zuckerberg o a cualquiera de los, al CEO de TikTok a declarar
que ves a todas esas cabecitas blancas tratando de preguntarles cosas acerca de tecnología que no entienden, evidentemente. En Estados Unidos, En a Estados senadores. Unidos. Ajá, sí. Si en Estados Unidos es lento, pues en México no puedes esperar tampoco algo distinto. Pero el día de hoy les traigo pues una señal de que sí estamos buscando en México ponernos al día, alcanzar al mundo de la inteligencia artificial. Y es que el pasado 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en donde se hacen reformas a la Ley del Trabajo y a la Ley de Derechos de Autor. Y ambas reformas motivadas principalmente por la necesidad de actualizarse en un mundo en donde la inteligencia artificial ya está impactando, ¿no? También vale la pena decir que ya existe un proyecto de ley general sobre inteligencia artificial en una comisión en el Senado. Ahí va trabajándose. Estos son modificaciones a la legislación actual, pero ya está trabajando una ley específicamente para el mundo en la era de la inteligencia artificial. Y les quiero platicar acerca de qué está detrás de estos cambios recientes a nuestra legislación, porque creo que quien está escuchándonos o viéndonos debe de saber y no cometer algunos errores que estamos viendo, sobre todo en el mundo de, bueno, iba a decir que nada más en los pymes, pero no, también las grandes marcas están diciendo, ay, qué fácil, hagamos esto con la IA, y pues ya existe un cuerpo legislativo que protege a la propiedad intelectual y a la autoría, entonces vale la pena actualizarnos. Una de las cosas que cambia en la Ley Federal del Trabajo es que los contratos que existan entre una casa productora y un artista tienen que tener a partir de ahora especificado y bien declarado cuáles son las condiciones de uso de imagen y voz de estos actores a través de sistemas de inteligencia artificial o tecnología similar. Antes, pues el contrato lo omitía y entonces quedaba ahí una laguna legal y muchas veces esa laguna legal era explotada de tal suerte que el artista que contrataste para hacer un comercial ya tiene su voz y pasado mañana pues puede seguir utilizando esa voz y a través de la inteligencia artificial explotarla con mensajes diferentes, pues ya tiene que estar especificado qué tanto sí se puede y qué tanto no, y tiene que ser un acuerdo entre el talento y la casa productora o la marca. Y la otra ley que tuvo cambios o reforma es la Ley Federal de Derechos de Autor. Y con respecto a protección de imagen y voz, dos artículos que me llamaron la atención. El 87, se prohíbe el uso de voz o imagen mediante inteligencia artificial cuando constituye una clonación o suplantación que induzca al error público o que busque sustituir la prestación profesional del artista. Es decir, no puedes agarrar el parecido de un artista o el parecido de una voz para hacerles creer el que está hablando es Sylvester Stallone cuando no lo es. También el artículo 121 establece que esta clonación o la suplantación de voz o imagen mediante el uso de inteligencia artificial requiere de un acuerdo previo por escrito entre el artista y el productor. Entonces, de nuevo, es una forma de ir protegiendo al talento. Ahora, pues esa es la buena noticia, que vamos avanzando. La mala noticia es que quedan algunas lagunas todavía, que vale la pena que quien nos escuche también lo sepa, porque se van a ir corrigiendo. Ya hay, de hecho, 87 paquetes o proyectos de iniciativa de ley en el Senado, precisamente atendiendo ese tipo de cosas de inteligencia artificial. Pero hoy día, la mayor crítica que recibió esta reforma que salió el 14 de mayo es que nada más está protegiendo a los artistas y no se especifica en ningún lado qué hace a una persona un artista y qué no. Pero no está explícitamente dicho un influencer, un deportista, una persona común. Entonces, pues todavía le falta un poquito. Y vi un análisis de un abogado que estaba pues revisando esta laguna. Dice que la no clarificación de esto te lleva a que la persona común y corriente no es protegida por la ley de protección de derechos de autor porque no es un autor o un artista, y entonces la única protección que tiene en este sentido es algo que se llama los derechos de personalidad,
que están plasmados en el Código Civil Federal. Ujú. Y ahí no hay ninguna mención de inteligencia artificial todavía. Entonces, pues falta ahí un poquito. Pero hay tarea pendiente, lo diría yo así, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas, creo que el mensaje para quien nos escucha parece bastante fácil, y la verdad es que las plataformas con ciertos truquitos hacen muy fácil que tú puedas jugar con la imagen de algo. O sea, sí, si le dices, quiero que me hagas una imagen al estilo de Rapunzel, la IA te va a decir, no, porque Rapunzel tiene protección, bla, bla. Pero si le dices, al estilo de una princesa que tiene el pelo largo y está en una torre y quién sabe qué, ya te lo genera, ¿no? Ujú. Entonces, pues está abierto a que se mal explote eso, y creo que tenemos que ser muy conscientes de que a final de cuentas la imagen, la voz de cualquier persona va a estar protegida eventualmente. Entonces ni para qué le movemos a hacer cosas que no están bien. Creo que en general, a mí me llama mucho la atención cuando hay legislación de algo y luego el mexicano piensa, déjame ver cómo le saco la vuelta. Y ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con todo lo del mundial, ¿no? Ujú. Que la FIFA dijo, esto no puede ser. Déjame ver cómo le saco la vuelta para así hacerlo. Pues no, hazlo bien o no lo hagas, ¿no? Pero bueno, nada más les quería traer eso. Creo que es interesante que, como les decía, de diciembre para acá se han presentado en el Congreso, ya hay 87 paquetes legislativos a revisar. Entonces, para bien o para mal, pues está avanzando en ese sentido. Ujú. Y vale la pena que tú, que nos estás escuchando o viendo, pues estés al día, porque a final de cuentas impacta en la manera en que tú promueves tu proyecto. Ujú. Y ya. Completamente de acuerdo. Pues Muy bien. nada que agregar, la verdad. Mucha cosa que me confunde. Legislaciones, esas cosas. Oigan, ahorita vamos a hablar acerca de una historia bastante interesante que nos trae Caro acerca de piedras. Piedras. Sí, Ya te platicamos. te vendo una piedra, pero ahora el ratito. Pero al ratito. Pero antes de eso, quisiera que David nos platique acerca de algo que vio recientemente en el mundo de la Fórmula 1. La Fórmula 1, sí. No hay que ser experto en Fórmula 1 para entender este caso de estudio. Qué bueno, porque Sí, yo sí, no sé nada de la te Fórmula 1. preocupes. Pero sí voy a dar un poco de contexto de qué está pasando ahorita este año en Ok. la Fórmula 1. A partir de esta temporada, 2026, entraron en vigor unos cambios muy fuertes en la Fórmula 1. Regulaciones sobre motores, el sistema eléctrico, el sistema híbrido de los motores. Es una nueva era de este deporte. Que no a muchos les ha gustado. No a muchos les ha gustado, de hecho diría que a la mayoría no le ha gustado, tanto a los mismos pilotos, equipos, como a aficionados. O sea, que para quienes vieron Fórmula 1 en los mejores tiempos, finales de los 80, principios de los 90, están asqueados sobre esto, porque se quita un factor muy fuerte en las carreras, que es el factor piloto, llamémosle. Obviamente, pues siguen pilotando, siguen siendo unas pistolas en su deporte, pero entra mucho en juego el hecho de que para los rebases entre coches, en las rectas o en las curvas, está más en juego el tema de la administración de la batería eléctrica. Sí. Es decir, a resumidas cuentas, se volvió una competencia de pilotos a una competencia a quién maneja mejor, qué tanto gestiona la batería del carro, de la batería eléctrica. Entonces, pues se pierde un poco del misticismo del deporte, y pues sí, ha sido muy criticado. Pero ¿eso no tiene que ver con qué tan bueno es el piloto? ¿Lo de la batería? Pues se vuelve... Sí, no, pero imagínate que si fuera que la carrera la va a ganar al que no se le acabó la gasolina, cuando en realidad nunca tendría que acabárseles la gasolina. Es un poquito eso. ¿Cómo lo llaman? El load management, ¿no? Es un tema de que la gente que le está hablando al piloto es, ahorita tienes batería para pisarle o no, ahorita no le pises, versus que el piloto está diciendo, ahorita necesito pisarle, ahorita puedo pisarle. Okay. Y también quitaban esos espacios en donde podían hacer ciertas maniobras
Arriesgadas, Sí. por ejemplo, pues el último tetracampeón que hemos tenido, Max Verstappen, un piloto holandés, ¿cómo se dice? Su estilo de manejo es de muy al borde, o sea, llegas antes, vas en la recta, llegas antes de la curva y extiendes la frenada lo más posible para sacar una ventaja sobre el que venga detrás de ti. O sea, son técnicas y maneras de manejar que implican sí cierto riesgo, pero están en control 100% del piloto y no de, ay, pues tengo que cuidar qué tanto, qué tanta batería le queda a mi carro. Bueno, ese es el contexto general. Hay un equipo en la Fórmula 1 al cual le está yendo muy, muy mal, terrible, pésimo, a pesar de que detrás del equipo hay un multimillonario que le ha estado metiendo mucho capital desde hace unos 5 o 6 años, no, creo que más, que se hizo propietario del equipo, que es Aston Martin, esta marca de carros muy, muy famosa, inglesa, y que están utilizando los autos Aston Martin, el motor fabricado por Honda. Entonces Honda está desarrollando la parte del motor y Aston Martin desarrolla pues el resto, el chasis y todo esto. Lo que les está fallando mucho a Aston Martin es precisamente el motor. El motor no está dando el rendimiento que se espera. O sea, Honda anda haciendo algo malo, ¿qué? Pero terrible, pésimo, pésimo. Okay. De las primeras 3 carreras de esta temporada, ambos pilotos, porque son 2 pilotos por equipo, tuvieron que abandonar esas carreras, o sea, no terminaron la carrera, tuvieron que abandonar la carrera en algún momento del Grand Prix. A causa del motor. A causa del motor, sí. Entonces, ya ni siquiera el equipo más nuevo que se acaba de incorporar a la Fórmula 1, que es Cadillac, tiene un rendimiento tan malo como el de Aston Martin con Honda. Entonces, aquí a lo que voy es un rescate que se le está haciendo a Honda para que, básicamente decirle, mira, échale ganas, ahí te va una lanilla adicional, pero pues ponte al tiro. Y esto es bien interesante porque rara vez se ve un apoyo de esta manera en el que el resto de los equipos tienen que estar de acuerdo. O sea, la teoría de la competencia y de la supervivencia más fuerte te dice de que no, pues, o sea, a Honda le está yendo mal, pues se fregó, ¿verdad? O sea, pues que él se las arregle. Y acá, o sea, el resto de los 10 equipos acordaron junto con la FIA darle un apoyo económico en efectivo a Honda para que desarrolle el motor. Para ustedes, porque vi la cara de Watt, una de las cosas que pasa mucho en Fórmula 1 es que tú tienes para toda la temporada un presupuesto fijo. Tienes cierta cantidad de dinero que se puede gastar en mejoras y demás, y todos lo tienen por igual. Entonces lo que está diciendo David es, pues a final de cuentas es un factor de competencia el hecho de que administres bien eso, y ahorita pues evidentemente necesitan esa inyección adicional. Sí. Tan mal están las cosas, sí, básicamente. Entonces me llamó mucho la atención pues esa decisión, porque no solo fue bueno, está bien, vamos a acordar a darle dinero a Honda, sino que se hicieron cambios en los reglamentos de la competencia del deporte para que fuera posible ese apoyo económico. Y es importante también porque por lo mal que le estaba yendo a Honda con Aston Martin, estaba considerando la empresa japonesa retirarse de la Fórmula 1, o sea, ya no ser parte de ningún equipo y retirarse. Y eso hubiera sido pues un golpe económico para la Fórmula 1. Entonces pues también está ese ganar-ganar, ¿no? De que, bueno, ok, te ayudamos para que te pongas al tiro con el desarrollo de tu motor, pero quédate. O sea, porque ese apoyo económico se divide en 2. Uno, sí es un apoyo que se le da directamente a Honda por estar muy por debajo del rendimiento en comparación con los otros equipos. Y otro es un préstamo. No es un préstamo bancario, es un préstamo contra el propio presupuesto del equipo a futuro. O sea, está agarrando Honda dinero del mismo equipo de Aston Martin Honda de las siguientes temporadas para financiar el desarrollo de esta.
Entonces eso ya también compromete a Honda a quedarse para que pague a sí mismo ese préstamo que está agarrando. Entonces, pues nada, me agradó esa, o sea, a lo mejor así por encimita, es un tema de el fair game, el deporte justo entre los competidores, lo cual es cierto, pero pues también está esa parte de, bueno, pues, si te quedas, yo también salgo ganón porque pues significa que me mantengo dentro de mi marca un nombre tan importante como lo es Honda. Claro, claro. Y bueno, fíjate, ahorita con ese ejemplo yo lo que pienso es un poquito el trabajo que hacemos juntos los competidores cuando crecemos la categoría en la que operamos, ¿no? A final de cuentas, es muy fácil caer en la tentación de decir, híjole, qué padre, qué bonito, qué ideal que yo fuera el único proveedor, que fuera un monopolio, lo que sea que yo hago, ¿no? Pero a final de cuentas, hay algo que decir respecto a la manera en que juntos, como gremio, crecemos una industria y la hacemos más fortuita y generamos esas condiciones ganar-ganar y también hacemos equipo ante ciertos retos juntos. Me hizo pensar, por ejemplo, en el mundo de la cerveza, que claro que si tú le preguntas hoy día a cualquiera de las dos marcas que existen fuertes en México, quisieras tener el 100% del mercado, te dirían que sí, pero también significaría que cuando se viene una posible imposición de un impuesto por parte del gobierno, a ti pues vas solo o vas con aliados, ¿no? Y también va con cómo juntos podemos construir a través de la sana competencia un espacio en donde nuestra categoría crece, donde se vuelve más relevante, donde hay más opciones, donde el consumidor puede que quiera consumir más. Es ¿no? exactamente ese el punto, o sea, sí hay un beneficio en el que todos ganamos, o sea, podrá ser muy pragmático, pero al final de cuentas, lo que se termina viendo beneficiado a partir de toda esta negociación y eso, es el deporte mismo, la industria. Uh-huh. Y me acordé de hecho, de un artículo que escribiste, creo que el año pasado, Uh-huh. Precisamente sobre nuestro gremio, las agencias de marketing. Hay que mejorar, o sea, todos como colectivo, como industria, poner la vara aquí. Y sí, o sea, nos vamos a estar peleando los clientes, pero el resultado que se va a dar o sea, claro. Va a ser mucho mejor para nosotros, para el cliente y para la misma industria. El artículo, ¿cuál era? ¿Mejora tu servicio o cierra tus changarros? Sí, qué buena memoria. Pero sigue siendo relevante. Entonces sí, léanlo. Ahí le vamos a dejar una referencia. Muy bien. Muy bien, pues gracias, David. Vamos a hablar acerca de piedras. Vamos a hablar acerca de un caso muy viejito. Ahora no les traigo un caso actual. Les traigo un caso muy viejito, pero cuyos aprendizajes se pueden seguir aplicando al día de hoy. Ok. Y que curiosamente el producto todavía existe el día de hoy. Uh-huh. Y les voy a platicar acerca de la historia de un señor que se llama Gary Dahl. Ajá, exactamente. Este señor en Estados Unidos un día estaba platicando con sus compas acerca de lo difícil que era mantener una mascota. Uh-huh. Tener un perrito, un gatito, y que lo tienes que sacar a pasear y le tienes que cambiar de que el gatito la arena y el perro de educarlo y etcétera, etcétera. Que hubiera estado más padre tener de mascota una piedra. Y ahí al señor se le prende el foco. Uh-huh. Él era publicista, o sea, él se dedicaba básicamente a lo que nos dedicamos nosotros. Y él dijo, oye, ¿y si vendo piedras como mascotas? Y entonces diseñó toda una cajita, como una transportadora de animalitos. Ustedes uh-huh. las han visto uh-huh. en cualquier Petco o en cualquier tienda de animalitos de confianza. Sí. Y adentro le ponía pajita y estaba la piedra ahí adentro. Era así chiquita una cajita. Una piedra. Una piedra. ¿Sí? Una piedra de río así lisita, pum. Y traía un instructivo. Y el instructivo te enseñaba a cómo tratar a tu piedra y qué es lo que tienes que hacer con tu piedra y cómo enseñarle a sentarse, cómo enseñarle ¿Cómo alimentarla? a que se quede quieta, así, o sea, diferentes cosas.
Esto fue en los Entonces, 70s, ¿verdad? En 1975. Sí. Y aunque no lo crean, esta piedra logró venderse 1.5 millones de piezas. O sea, 1.5 millones de piedras. Wow. Vendidas. Sí, a un precio de $3.95. Que o sea, ya con la inflación actual es como si se vendiera a $22 esta piedra. Ujú. Y quiero que Arden nos enseñe que todavía sigue vendiéndose. Y el precio de la piedra, la verdad es que está... Infladísimo. Sí, de locura. Porque en realidad, si te fijas, Hola. 704 pesos en Amazon, si ustedes quieren su Pero su la puedes piedra comprar a mascota. veces sin intereses. No se diga más. Wow. Sí, exactamente. Esa es la cajita que les decía y trae su instructivo y trae su nidito para que tu piedra descanse. Ujú. ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo este señor Gary para decir, pues este señor se le ocurrió hacer unos comunicados de prensa? El señor no tenía presupuesto para publicidad. Ujú. El señor tenía un presupuesto limitado para la producción de las cajas, porque la piedra la conseguía de un lugar acá en México, en Baja California. En el río Ramos y por mi casa. Sí, las importaba a Estados Unidos, me parece que a $1 centavo en aquel entonces. Y entonces, como la gran mayoría de la producción, del presupuesto se iba para producción, le quedó muy poco presupuesto para publicidad. Entonces, lo que él hizo fue hacer un comunicado de prensa muy chistoso que no logré conseguir, pero se dice que era un comunicado de prensa muy gracioso, Ujú. que hablaba acerca de justo eso, de que la mascota del futuro y que puras tonterías, la verdad. Y en el contexto en el que se encontraba Estados Unidos en aquel entonces, la verdad es que necesitaban una buena risa, Sí. algo Sí. humorístico, ¿no? En 1975, la guerra de Vietnam y el Watergate, traían un rollo, así como nosotros ahorita. Entonces, el comunicado de prensa lo manda a varios medios de comunicación y obviamente que los periodistas van leyendo este comunicado de prensa y dicen, qué risa con esta cosa, o Ujú. sea, es de verdad. Entonces lo empiezan a entrevistar y empiezan a sacar noticias acerca de este señor se le ocurrió vender esta estupidez. Ujú. Y luego el señor le hablan para que salga en el Tonight Show en aquel entonces con Johnny Carson. Ujú. Y ahí es donde explota la bomba, ¿no? Ahí es donde se hace popular a lo loco. Y la gente empieza a pedir, oye, ¿y dónde compro esta cosa? Ujú. Y yo no sé si ustedes les llame la atención en dónde se imaginarían una piedra de mascota. O sea, no sé. ¿Dónde la ¿Dónde la comprarías? comprarías? Pues, ajá, ¿en qué tipo de tienda? En Petco. Claro. ¿En una juguetería? Ajá, yo me lo imagino en juguetería, yo me lo imagino también en esas tiendas de artículos de chistes, novedad, sí. ajá, de chistes. Pues no, el señor se fue a Bloomingdale's, Mm. a Neiman Marcus, a cosas así, o sea, a tiendas Departamentales, sí. departamentales chidas. O sea, es Ujú. como si la piedra esta está nada más en Palacio Hierro y en Liverpool. O Ujú. sea, para que me entiendan en Ujú, términos, que entendiera Locales. yo. Ajá, que entendería yo. Y pues eso no era barato. O sea, imagínense justo ir a Palacio Hierro a comprarte una piedra de $22. Ujú. Y por eso las vendía en ese tipo de tiendas, porque era el mercado del que podía sacar más dinero. Ujú. Y entonces, bueno, ¿qué opinan primero que nada de la piedra? ¿Ustedes la hubieran comprado? Tal vez. Dos dudas Sí. / observaciones. Primero la observación. Me recordó y me imagino que tiene algo de inspiración o mucha de eso. Ajá. El episodio de Bob Esponja con la mascota de Patricio, que es Rocky, una piedra. No sé si estuvo inspirado en eso. Posiblemente. Y la segunda, ya la duda es, ok, estaban en estas tiendas departamentales, ¿quiénes la compraban? O sea, ¿quién Digamos que y para quién? O sea, tal vez. ya sé. Digamos que el mismo perfil de gente que hoy compran la Bubus.
o que hoy compran cualquier cosa que está de moda. ¿Y para quién se la compro? Pues lo lanzó, me parece, justo antes de Navidad, según lo que leí. O más bien, justo antes de Navidad fue cuando salió en el Tonight Show. Entonces, de ahí se convirtió en regalazo de Navidad viral de 1975. Increíble. Muy bien. Así es, así es. Por eso digo que tal vez yo lo compraría. Porque yo tuve un Labubu. ¿Tú tuviste un Labubu? Sí, en Allende ahí se quedó. Pero Wow. Y eso te lo tenías muy guardadito, ¿eh? bueno, sigamos con lo interesante. Bueno, y otra cosa que quería dejarle a quienes nos están viendo o escuchando. La importancia del empaque. Sí, O sea, justo. no es nada más, te vendo una roca que va a ser tu mascota. Pum, aquí está. No, mira, viene adentro de su cajita de transportadora de mascota, así como te entregan la tortuguita o el perrito o el gatito, así te estoy entregando tu roca con su nidito de ¿cómo se llama?, de papel y su instructivo. O sea, Sí, claro. es todo el concepto. Punto número 2, el storytelling. El storytelling, sí. Ajá, el storytelling, lo que armó este señor alrededor de la piedra. Lo hizo poder venderte una piedra a $3.95, a $22 actuales. Sí. Entonces, creo que el mayor aprendizaje es el no subestimar el cómo vendes lo que vendes, que no nada más estás vendiendo los beneficios funcionales. Y eso nos pasa muchísimo aquí en la agencia, que la gente se queda nada más con los beneficios funcionales de sus productos o de sus servicios. Sí. Se queda nada más en, pues es que es una piedra de estos materiales y pesa tanto. Pues es que si eso es lo que deseas publicitar, que nada más es una piedra que pesa tanto, pues, o sea, voy al río y agarro una de ahí. O sea, ¿por qué te la compraría a ti? Claro. Y la razón por la que te la compraría a ti es todo lo que construiste alrededor, cómo te hace sentir déjame pretender que esta piedra es una mascota y déjame pretender que la puedo entrenar a que se siente y se quede quieta y déjame pensar en cómo reaccionaría mi sobrino cuando se la lleve y la risa que nos va a dar y en cómo yo me voy a sentir la tía más cool cuando mi sobrino le dé mucha risa. Ojalá le diera mucha risa. Yo creo que sí le daría risa. O sea, todas esas cosas en el imaginario de qué beneficios, fuera de los funcionales, sino de los emocionales, de los sociales, etcétera, qué es lo que vas a publicitar, qué es lo que vas a estar empujando con tu producto. Eso es lo más importante, más allá de objetivamente qué es. Sí. Sí. Vámonos. Fíjate que hago eco sobre lo que comentas de la importancia del storytelling, la importancia del empaque, pero también de la gente está dispuesta a recompensar y a pagar sobreprecio por lo que es el costo del insumo en sí, si la creatividad es suficientemente buena. Sí. O sea, estoy dispuesto a decir, y lo vemos en este caso, como también lo ves en las playeras que tienen alguna mención chistosa de algo. Tú sabes que la playera costó una nada y te lo están vendiendo mucho, estás pagando la creatividad y el novelty que va a ser el regalarle esto. O sea, yo dudo que la mayoría de las personas que compraron el Pet Rock era realmente para tenerla como una mascota o un soporte emocional o un acompañante. Es por la madreada de te regalé la piedra, pero funcionó, ¿no? Exacto. Y me hizo recordar otro artículo que es de la misma naturaleza. Hay un lugar, para quienes son de mi edad se acordarán en Reino Aventura, la cabaña del tío Chueco. Pero era un espacio donde pasaban ciertas cosas con ilusiones ópticas y de desniveles que hacían parecer que había espacios antigravitacionales. Bueno, hay algo así en California que se llama The Mystery Spot. Y en The Mystery Spot hay una tienda que vende muchas cosas raras, así muchos novelties. Y hace poco me tocó conocer este espacio y en la tienda estaba viendo muchas de esas cosas que llamaban la atención, muy creativas, y les pregunté qué era el artículo que más se les vendía. Y compré ese artículo, que es una piececita de madera, así tal cual. Es una pieza, como si fuera una laminita de madera que tiene cierta forma, que ahorita les voy a platicar qué forma es.
tiene la forma de un cepillo, sin los pelitos del cepillo. Y dice, cepillo para personas sin pelo. Yo la compré y se la di a mi papá que es calvo. Nada más por la madreada que es. Y era un pedazo de madera que me debe haber costado como $5 igual. Pero es eso, o sea, la creatividad se recompensa, se paga y vale. Y creo que ese es el mensaje con el que quisiera cerrar. Creo que es un muy buen mensaje para quien nos está escuchando. El hecho de que te salgas de nada más decir yo vendo esto, sino cómo trabajas, desde qué ángulo cuentas tu historia, cómo te haces diferente e interesante a través de un storytelling que sea congruente, que sea consistente, que sea real, como lo mencionábamos con el ejemplo de Gatorade, porque a final de cuentas no se trata nada más de la creatividad que no tenga lógica, sino que tenga sentido, pero que sea un standout, ¿no? Que fácilmente digas, oye, qué bien que están haciendo esto, claro, diferente, creativo, hace que tu producto suba en valor y la gente está dispuesta a pagar por ese valor. Y bueno, respecto a la historia que les compartí yo, pues el mensaje de mantenerse al día acerca del tema que nos trajo David, lo importante que es que no pienses que vas solo, sino que hay una industria en la que tú operas y cómo puedes ser equipo para elevar esa industria, para crecerla, porque al final de cuentas también vas a ser pues el que reciba los frutos de esa inversión, ¿no? Y creo que con eso podemos ir cerrando, pensando que seguramente algo de lo que le compartimos a quien nos escucha y nos ve le vaya a servir. Pidiéndoles que lean los artículos que referimos en este episodio y también todo el contenido que compartimos en huerco.mx, que creo que precisamente lo compartimos porque queremos que se eleve nuestra función, nuestra industria, el mundo en el que operamos en el marketing, que es sumamente interesante. Y bueno, vámonos. Vámonos, ojalá que puedas tomar esto. Que el fin de semana cuente. Vámonos a hacer que el fin de semana cuente. Y a ver Fórmula 1 con baterías chafirules. Adiós. Muy bien, bye. Bye. Oigan, ¿ustedes creen que si vendo mi cuerpo a la ciencia para aumentar ese 6% gane algo? Pues me dejas a mí como recibidora. O sea, depende en qué empaque te vendas. Tú ya no, pero yo sí puedo ganar. Antes de que te vayas, si quieres apoyar este proyecto, no olvides darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuches nuestro podcast. Cierre de Semana es una producción de Huerco Marketing Solutions, distribuida por Compromiso Común, MTY News, Estrellas Monterrey y Shahani Initiatives. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo.